Capítulo 22. Dos águilas, un nido. Reino de Alerbón, Bahía de Soyan, 8:41 horas, 12 de diciembre de 1773. Era un día frenético en la capital. Los lugareños sudaban bajo el sol implacable, trabajando día y noche para reconstruir lo que quedaba de las ruinas. Contaban con el apoyo de ingenieros de combate japoneses y estadounidenses, quienes reconstruyeron gran parte de lo que aún se mantenía en pie. La ciudad estaba llena del golpeteo de martillos contra la madera, el estruendo de martillos neumáticos rompiendo piedra y el zumbido de máquinas trabajando las 24 horas. La policía local continuaba sus patrullas por las calles, mientras que la policía militar de Alerbón montaba guardia ante cualquier anomalía. Por el rabillo del ojo, la embajadora vio pasar vehículos de fabricación alerboniana, con sus compartimentos de carga repletos de material para el proceso de reconstrucción. Era casi pintoresco, una imagen de renovación y resiliencia. Los pobres, con las manos endurecidas por el trabajo, reconstruían sus casas y tiendas de estilo antiguo ladrillo sobre ladrillo, mientras que edificios más nuevos brotaban junto a ellos. Su arquitectura contemporánea se mezclaba con la antigua de forma narrativa. Una ciudad forjada por muchas manos y por muchos mundos. Aunque seguían siendo prisioneros políticos, su trabajo había calmado las tensiones entre Gilon y la coalición, quienes les habían otorgado un permiso limitado para recorrer la capital, siempre con observadores acechando cada uno de sus movimientos. Baquerine navegaba por las calles con los ojos muy abiertos por el asombro silencioso. Ser testigo de cómo estadounidenses y japoneses trabajaban juntos, levantando nuevos rascacielos en cuestión de días, la dejó profundamente impresionada. Vaya, susurró, enfocando la vista en un edificio a su derecha. Destacaba por encima del resto, con su fachada blanca y reluciente, alzándose brillante bajo el sol de la tarde, una visión de vida nueva entre los antiguos edificios de ladrillo rojo amontonados a su alrededor. Extendió la mano y le dio un golpecito en la espalda al director Remington. Su elección de diseño es muy diferente a la nuestra. Remington no reaccionó de inmediato. Su atención se había desviado lo suficiente como para que Baquerine se diera la vuelta y descubriera el porqué. Para su sorpresa, era como ver a un niño en una tienda de caramelos. Remington estaba paralizado, con los ojos pegados al arma de servicio estándar del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El rifle estaba erizado de características de la nueva era. Sistemas de rieles a lo largo de la parte superior y cada lado del guardamanos, una óptica montada con diales y marcas por doquier, e incluso una empuñadura vertical delantera. ¿Es eso algún tipo de ametralladora ligera?, preguntó finalmente Remington a un soldado raso de los marines que estaba allí apostado. No es ninguna ametralladora, viejo, respondió el marine con un marcado acento afroamericano del norte, balanceando el rifle despreocupadamente en el aire. Este de aquí es el M27. Estamos retirando la mayoría de nuestros M4 en favor de estos chicos. Puede eliminar a un comunista a menos de 500 yardas, y más lejos si realmente sabes usar la mira. Baquerine ladeó la cabeza, examinando el arma. Había visto rifles antes, pero no armas tan llenas de piezas extrañas. Para ella, se parecía más a una máquina intrincada que al rifle de un soldado. Se imaginó el precio de armar a todo un ejército con dispositivos como este y lo que sería si su propia nación tuviera alguna vez armas semejantes. ¿Todos los soldados estadounidenses llevan esos accesorios?, preguntó Remington. ¿Con qué fin? Sí, hombre, la guerra ha evolucionado. Aprendemos a adaptarnos. Ya no perdemos el tiempo con miras de hierro. Estamos equipados para cualquier clima, en cualquier lugar, en todas partes. Baquerine miró alternativamente a Remington y al marine, con la inquietud y la curiosidad bailando en sus ojos. Por una vez esa mañana, no estaba pensando en la reconstrucción ni en la arquitectura. Al observar las armas de fuego de última generación y los métodos de construcción de vanguardia empleados aquí, no pudo evitar sentir que estaban despertando a un gigante dormido. A su alrededor, el repique de los martillos y el estruendo de las máquinas flotaban en el aire, un recordatorio incesante del trabajo que se estaba realizando. El olor a hormigón fresco se mezclaba con el aroma salino del mar, mientras las grúas izaban vigas de acero a su posición en la distancia. Remington, todavía dándole vueltas a lo que había presenciado en la breve demostración del fusil automático M27 YAR, no pudo evitar comparar ambos mundos. La República de Gilon estaba muy por detrás, demasiado lejos. Un arma así les proporcionaría una oportunidad de lucha contra el Santo Imperio y marcaría la línea entre la supervivencia y la catástrofe. Estos estadounidenses son más sofisticados de lo que anticipé, le dijo a Baquerine.
Nunca pensé que veríamos toda la magnitud de esto en nuestros 4 días como prisioneros. Recibí noticias de casa, dijo Baquerine, ajustando la correa de su mochila. Los aetesianos probablemente caerán en menos de 2 semanas. El embajador Alexander está trabajando horas extras para evacuar a nuestros ciudadanos. Tonterías, replicó Remington con voz baja pero cortante. Esa operación con el crucero no funcionará. Tendríamos que pasar por los reinos de Indoe, y he oído los rumores. El reino Indoe y Japón mataron a nuestros hombres en la base aérea de Agles Reach. Baquerine respiró hondo, observando a un grupo de ingenieros japoneses soldar una viga de soporte. Por eso debemos hablar con los estadounidenses o los japoneses y gestionar el permiso para evacuar a nuestra gente a un lugar seguro. ¿Estás segura de algo?, desafió Remington, cruzando los brazos. La mayor parte del Congreso está debatiendo si abandonar el país por completo. Incluso Alexander es consciente de que es una locura perder a un aliado clave. Remington no estaba siendo paranoico. Perder al imperio aetesiano los dejaría en una posición en la que tendrían que reconstruir todo desde cero. Perdimos a nuestro amigo porque hicimos creer a un niño mimado que podía heredar al Erebón, escupió Baquerine. Las palabras le sabían amargas. Y lo apoyamos incondicionalmente porque tú tuviste esa reunión privada, ofreciendo asistencia sin importar qué. Me sorprende que todavía trabajes aquí. Nuestra falta de sensatez nos cegó ante la realidad de que Alerborn se uniría a los 2 países más influyentes y, quizás, más peligrosos. Y ahora estamos viendo las consecuencias como nunca antes, refunfuñó Remington. Pensamos que podrían invadir fácilmente. Esperar que estuvieran negociando con 2 de las naciones potencialmente más poderosas es ridículo. Lo peor que podríamos tener es otro santo imperio, continuó Baquerine. Ya tenemos uno en Kiax, que es bastante malo, pero si surge otro en el 5º continente, o si Estados Unidos y Japón comienzan a invadir el 4º, sería catastrófico. Volvió a mirar a los trabajadores al otro lado de la calle, sintiendo la reverberación de la maquinaria pesada en el aire. Si podemos persuadirlos para que apoyen nuestra causa, podríamos conseguir algo mucho mejor. Ya hemos fracasado con el estado de Bastan, añadió ella. Nuestra nación está perdiendo muchas más armas de las que podemos producir. Y estamos en una caída económica tan rápida como la pérdida de soldados en Kiax. Estamos desangrando nuestro estatus de superpotencia. La única forma de empezar a arreglar esto es hacer que Estados Unidos y Japón entiendan que nos necesitan para su reconstrucción tanto como nosotros a ellos. Centrarse en la coalición era casi demasiado para que incluso Remington lo creyera, especialmente porque la República de Gilon es muy autosuficiente y se niega a operar armas extranjeras a pesar de la escasez, con la defensa en Kiax empeorando. Era lo que menos entendía de los motivos de ella, ya que la República de Gilon ganaba más enemigos a medida que pasaba el tiempo. Los deficientes enfoques diplomáticos son la razón por la cual esa gran nación está ganando más enemigos que aliados, ya que la actual administración de la República de Gilon carece de un razonamiento adecuado y de sentido común. Esto fue evidente cuando Baquerine le preguntó a Remington. He oído cotilleos. Barcos de guerra de momentos avistados en las Honduras. Un crucero de exploración, un puñado de destructores y una bandada de barcos mercantes. Remington ni siquiera miró en dirección a quien hablaba. Sí. La interceptación de radio lo captó. Según los informes, una misión comercial. Pero con estos mares bárbaros infestados de piratas, o llevas camiones grandes o no llegas a casa con tu carga. Baquerine frunció el ceño. Ese no es el problema. El problema es que el Imperio en momentos está así de lejos de su continente, construyendo influencia donde no tiene derecho. Yo mismo lo creo así, concedió Remington, mirando finalmente por encima del hombro. Deberías haber visto los despachos. Los sultanatos de Asarkand acaban de cambiar de rumbo. Han invitado a los momentos a entrar, han cerrado el estrecho a los lemurianos y ahora están negociando concesiones petroleras. Crudo. Una mercancía de la que el Imperio está hambriento. Si no actuamos ahora, gruñó Remington, con la voz dura como la piedra, el Imperio en momentos no se conformará con el dominio regional. Lucharán por la influencia global. Y cuando lo hagan, la República se quedará sola. Baquerine escuchó sus palabras, pero no reflejó su desánimo. La guerra en Kiax había succionado la vida de Gilon durante años, mermando su vitalidad y socavando su credibilidad. Sin embargo, ella buscaba un hilo de esperanza. Los Mousterianos y los Svetlana finalmente han encontrado algo en lo que están de acuerdo. Ambos consideran al Santo Imperio como la verdadera amenaza, afirmó Baquerine.
Si podemos establecer un apoyo rápido con ellos y demostrar a la coalición que todo este lío se originó por un error de cálculo, entonces quizás aún podamos salvar una ruta diplomática hacia adelante. La mandíbula de Remington se tensó y asintió a regañadientes. Pero sus ojos no mostraron alivio. Conocía demasiado bien sobre quién recaía la culpa. La República había forzado su suerte demasiado lejos, apostándolo todo a la arrogancia y al engaño. Ahora que Alerborn estaba protegida por aliados de una fuerza imprevista, los errores de Gilon habían precipitado una calamidad que podría resultar irreparable. La dirección de Baquerine giró rápidamente hacia el edificio a su derecha, ya que el representante de los Estados Unidos de América estaba tomando su café matutino en esa tienda local. Tanto Remington como Baquerine se dirigieron hacia el nombre del local y, poco después, ambos entraron al son de una campana cuando la puerta de madera se abrió. El café estaba vacío, excepto por 3 personas sentadas con sus gabardinas y uniformes formales. Luciendo un pin de la bandera de los Estados Unidos estaba el embajador Johnson. Recién afeitado y saboreando su café, Baquerine miró hacia el extraño dispositivo que llevaba en la mano. Plano y de unas 12 pulgadas, emitía sonidos a medida que se acercaban. Los 2 marines se hicieron a un lado rápidamente junto con el personal de seguridad de Johnson. Ambos se quedaron de pie por un momento, mientras Johnson se daba tiempo para contemplar. Baquerine podía oír las palabras que salían del dispositivo. En todo el país, la Guardia Nacional y el Ejército de los Estados Unidos están sobre el terreno, distribuyendo suministros críticos a cada estado y ciudad afectada por la gran ola. El FEMA ha sido movilizado por completo bajo autorización de emergencia para coordinar los esfuerzos de socorro. Hace unos momentos, el presidente Thompson se dirigió a la nación, anunciando un proyecto de ley de recuperación de $900.000 millones destinado a garantizar el empleo para cada estadounidense en los próximos 4 años. Johnson apagó la tableta y miró rápidamente hacia la ventana del rincón más alejado. Sin hacer contacto visual, extinguió el brillo de la tableta con un toque, dejando la habitación sumida en una tenue penumbra. Sus ojos se dirigieron a la ventana, pero no miró a nadie en particular. Cuanto más grandes son, más dura es la caída, murmuró, con sus palabras arrastrándose como si pesaran tanto como el plomo. Más allá del cristal, afuera, el zumbido monótono de las grandes máquinas se filtraba, cada choque de metal contra el hormigón sonaba como un estruendo surgido de la historia. Yo estuve allí, continuó, con voz baja y pausada. Segunda Guerra de Corea. Principios de los 90. Joven oficial del ejército destinado en la DMZ. Cuando terminó, no fueron las balas ni los proyectiles lo que mató a más personas en el sur, fue la inanición. Ciudades enteras morían de hambre mientras el mundo se peleaba por la ayuda. Su mandíbula se tensó, una sombra cruzó su rostro. Nunca esperamos que el norte llegara tan lejos. Lucharon, sí. Destruyeron un país. Lo arrasaron hasta los cimientos. Como bárbaros arrancando la piel de la carne viva. Baquerine lo observaba. Esos ojos distantes, esa voz brusca. Parecía un hombre recordando terrores pasados, que la agitación actual en los Estados Unidos estaba haciendo aflorar. ¿Está su país en problemas?, preguntó ella suavemente. Sí, respondió Johnson con firmeza. Estados Unidos y Japón eran las 2 superpotencias más grandes que mi mundo jamás había visto, pero entonces llegó la gran ola y tocamos fondo más de lo que lo hicimos en la Gran Depresión. Ahora luchamos por mantenernos erguidos. Disturbios más grandes que los que vivimos durante las elecciones de 2020 asolan nuestras ciudades. Estamos limitados, pero seguimos en pie. Seguimos haciendo todo lo posible para asegurar que ambos países puedan mantenerse sobre sus pies, explicó Johnson. Una vez que un país depende demasiado de las exportaciones de otras naciones, es solo cuestión de tiempo antes de que sufra un corte, y cuando sucede, la herida es profunda, dijo Johnson, con una voz que sonaba más a advertencia que a reflexión. 2 de las superpotencias más grandes del mundo, y aquí estamos, arrojados a un reino de potencias industriales más débiles y pequeños reinos. Es vergonzoso. Baquerine lo observó, notando no solo frustración sino un destello de actitud defensiva. No había pensado que los Estados Unidos estuvieran tan expuestos. La República de Gilon conocía las contradicciones políticas, apoyar a un aliado clave con una mano y socavar a posibles socios con la otra, pero esto era una ventana excepcional. Podríamos asistir con su escasez, dijo ella con cautela, en un tono entre la oferta y la amenaza. La República de Gilon es el mayor exportador del mundo y sigue expandiéndose. Si podemos llegar a los términos adecuados,
nuestros buques pueden empezar a enviar ayuda a los Estados Unidos antes de que su descontento escale más. La mirada de Johnson se estrechó. ¿Y a cambio de qué? Baquerine se permitió la más mínima sonrisa. Eso depende de cuánto quiera que el socorro provenga de un amigo, y no de un oponente. El café bullía con un murmullo sordo de conversaciones, el suave chirrido de las sillas y el tintineo del cristal contra el cristal. Más allá del vidrio, el golpe distante de los martillos neumáticos y los camiones dando marcha atrás se filtraba, un recordatorio del mundo que se reconstruía afuera. Johnson se inclinó hacia adelante, con un tono bajo pero decidido, cada palabra nacida de un soldado que había visto a su país destrozarse y luchar para levantarse de nuevo. Con cada hora que pasa, nuestra posición se vuelve más desesperada, le dijo a Baquerine, sosteniendo su mirada. La gran ola ha destruido las tierras de cultivo de las que dependemos. Canadá, nuestros antiguos aliados, y el comercio internacional del que vivíamos se han perdido. América, una superpotencia construida sobre cadenas de suministro y manufactura, no es ahora más que una cáscara. Y en lugar de darnos tiempo para reconstruir, nos vemos obligados a luchar junto a Japón y Alerón contra enemigos que la mayoría de mis compatriotas ni siquiera pueden comprender. Se acercó más, tensando su postura. Lo que este país necesita son recursos básicos, los suficientes para sobrevivir los próximos 10 años. Actualmente estamos ciegos en este mundo. Nos llevará al menos 9 meses cartografiarlo, incluso con satélites. Y sí, hemos perdido una cuarta parte de nuestro ejército, pero aún controlamos los cielos. Aún controlamos el suelo. Pero sin recursos, sin comida, eso no vale nada. Baquerine puso sus manos planas sobre la taza de porcelana frente a ella, sus cuernos reflejando la tenue luz de las lámparas colgantes del café. Observó a Johnson durante mucho tiempo, prestando atención no solo a sus palabras, sino al desgaste enterrado tras su voz de acero. Para ella, este no era simplemente un oficial exigente. Era un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que su país se desmoronara. Respiró suavemente, sus palabras fueron firmes pero con un afilado matiz de cálculo. La República de Gilon siempre ha sido una nación comerciante. Hemos sobrevivido a la escasez, a los embargos y a las guerras haciendo que nuestro poder se proyecte en las exportaciones. Si sus ciudadanos están de hecho en el umbral de la inanición. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran profundamente entre ellos. Entonces podemos ayudar a suplir esa necesidad. Recursos, grano, materias primas. Podemos transportarlos a través de nuestros puertos. Pero esto no es un acto de caridad, general. Este acuerdo uniría a nuestras naciones, para bien o para mal. Sus ojos ámbar destrellaron un poco, sondeando su determinación. Si intervenimos para cubrir la escasez de Estados Unidos, entonces la República de Gilon exigirá algo a cambio. Derechos de comercio. Garantías de seguridad. Una voz en el equilibrio de poder que su ejército aún mantiene. Johnson se recostó en su silla, con el rostro marcado por la duda. Para un país cuyo progreso tecnológico se aproxima a los mismos implementos que nuestro ejército usó alguna vez, estoy desconcertado. Perplejo ante este llamado equilibrio de poder que profesan desear. La compostura de Baquerine nunca flaqueó. Revolvió su taza pausadamente y luego habló con una frialdad controlada. Para una nación hambrienta, embajador Johnson, me pregunto si una antigua superpotencia como los Estados Unidos de América cuestionaría siquiera nuestra posición. No buscamos el dominio. Buscamos un equilibrio de poder justo y la oportunidad de no ser considerados enemigos de la campaña de su coalición contra el imperio aetesiano. Quizás incluso la oportunidad de convertirnos en aliados notables al final. Los ojos de Johnson se tensaron. Se inclinó hacia adelante. Entonces dígame esto. ¿Por qué su ejército resistió a los indoes en esa base aérea? ¿No habría sido más sabio rendirse, evitando derramamientos de sangre innecesarios? Y lo más importante, ¿por qué estaban sus insignias en los bombarderos que atacaron esta capital? Baquerine lo miró directamente a los ojos. Como he dejado claro, embajador, esos bombarderos fueron secuestrados por el cuerpo aéreo del ejército aetesiano. Un esfuerzo intencional para arrastrar a la República de Gilon a la guerra, para atraernos. Y en cuanto a esa situación respecto a Eagles Reach, no sé mucho. Los informes a nuestra capital han sido pocos. Muchos seguramente fueron interceptados. Lo que sí sé es que nuestros marines recibieron instrucciones formales de retirarse y permanecer en la embajada a la espera de nuevas órdenes. Esa es la única orden que recibieron. Johnson examinó sus palabras con atención, con la sospecha hirviendo bajo su rostro sereno.
Sus palabras confirmaban lo que su intelecto sugería, que sus transmisiones de radio, la única forma en que la embajadora Baquerine y Remington podían comunicarse con su patria, habían sido rigurosamente interrumpidas por las unidades de guerra electrónica estadounidenses. El plan de Gilon era traer muchos cruceros para evacuar a sus ciudadanos del imperio aetesiano. ¿Están dispuestos a abandonar el imperio por completo? ¿O solo se están posicionando para un mejor punto de negociación? Los japoneses y el resto de la coalición no tocarían los barcos de guerra civiles si no fueran hostiles. Excepto por los indoes, ya que su odio absoluto junto con los aetesianos y los Gilon podría ser un problema, pues el progreso al discutir con esos hombres bestia es el mismo que hablar con un perro. ¿Pretende su nación permitir que cada civil de Gilon en el imperio aetesiano se dirija a esos cruceros? Los ojos de Baquerine se demoraron en Johnson, con su mente corriendo más rápido que sus palabras. Siendo la nación avanzada que es, pensó, uno esperaría que supieran lo sencillo que es interceptar incluso señales encriptadas. La idea casi escapó de sus labios, pero la suprimió, hablando lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera escucharse. Sí, dijo finalmente, con un tono firme mientras clavaba su mirada en el embajador. Si se reduce a dejar atrás al imperio aetesiano a cambio de una alianza con los Estados Unidos y Japón, entonces yo personalmente estoy dispuesta a intentarlo. Pero debe comprender que, dentro de nuestro Congreso, tal medida es considerada temeraria y tonta. La mayoría no la respaldará. Se recostó, deslizando su mano por el borde de su café sin abrir. Los cruceros de los que ha oído hablar ni siquiera han intentado acercarse al estrecho de Alerbón. La amenaza de un contraataque por parte de los indoes sigue siendo la mayor preocupación. A pesar de esto, nuestro rumbo no ha cambiado. Seguimos con la esperanza de lograr una solución diplomática entre nuestros países. Incluso mientras sus amigos continúan la invasión, mantenemos la esperanza de que las voces en sus parlamentos, o tal vez el propio príncipe Gourmet, cambien de opinión. Esa, embajador, es la única manera en que este derramamiento de sangre terminará. Johnson pudo sentir que, a pesar de toda su compostura, el pueblo de Baquerine nunca se doblegaría completamente ante los caprichos extranjeros. En cierto sentido, estaba asombrado por ello. Pero no pudo evitar notar la amenaza subyacente en sus palabras, el sutil plan de arrebatar a su gente de los pies del imperio. Se inclinó un poco más, bajando la voz apenas un tono para romper el estrépito de las tazas y el zumbido de la charla que los rodeaba. Si busca un curso de acción diplomático adecuado, embajadora, comenzó Johnson con voz tranquila, entonces dejar atrás a un aliado cercano difícilmente es la mejor solución. Su tono cargaba con la seriedad de una reprimenda, aunque no solicitada. Continuó, pausado y resuelto. Si su objetivo es proteger a su población de cualquier daño, entonces instruya a sus representantes, a cualquiera que aún tenga influencia en el parlamento aetesiano, para que aboguen por una reforma independiente del control del príncipe Gourmet. Reubicar a su gente en el extranjero, ante la mirada del mundo, no será interpretado como misericordia o prudencia. Dejó que el silencio pesara, con sus ojos inquebrantables. Será visto como una traición. Y para cualquier potencia, grande o en decadencia, la herida más grave que puede soportar es la pérdida de reputación. Una vez que muestras debilidad, embajadora, esta no se puede recuperar. He sido testigo de los errores, nuestros errores, de los Estados Unidos y de países de todo el globo antes de esa ola colosal, declaró Johnson de forma definitiva, con la voz cargada por el peso de la historia. No deseo ver a su país cometer los mismos. Retirándose de la mesa, Johnson tomó su café negro. El sabor era reconfortante pero amargo, carente de los pequeños detalles a los que estaba acostumbrado. Exhaló un suspiro seco. Olvido, que no todos son como nosotros, dijo más para sí mismo que para Baquerine. Ella ladeó la cabeza con curiosidad, sin entender del todo lo que él decía, pero sin decir nada. Johnson volvió a dirigirse a ella, con un semblante estrictamente profesional de nuevo. Las negociaciones diplomáticas oficiales entre los Estados Unidos y la República de Gilon se llevarán a cabo una vez que esta guerra haya terminado. Aunque nuestro gobierno no ha emitido declaraciones oficiales durante todo esto, no confunda el silencio con la ausencia. Hemos proporcionado información y reportes vitales a través de nuestras redes de vigilancia de alta tecnología. Sin nuestra inteligencia, esta guerra nunca habría durado más de 12 meses. Se habría completado en 8. Sus ojos descansaron tanto en Baquerine como en Remington. Espero verlos pronto, señora Baquerine. Señor Remington. Baquerine se acercó a Johnson y le ofreció un firme apretón de manos.
Poco después, tanto Baquerine como Remington abandonaron el café, concluyendo su discusión. Johnson mostró una expresión que sugería que la República de Gilon y sus representantes no son vistos como se les ha hecho creer. Quizás, después de la guerra, puedan reconstruir a través de sus esfuerzos. Sabiendo que no son cobardes, sino más bien personas mal encaminadas, permanecen decididos. La guerra terminará pronto mientras la coalición se acerca a la capital. Después de años de paz, finalmente podrán enfocarse en la reconstrucción. Fin del capítulo 22. El link a la historia del autor estará en la descripción.